Hola, me llamo Jack Babilón y yo te quiero hablar de un pintor a quien en su país de origen, México, se le sigue hoy conociendo como el Cuarto Grande, sin duda teniendo en mente a los considerados, a los presupuestos tres grandes: Orozco, Siqueiros y Rivera. Como pintaba Rufino Tamayo. Pero antes de meter mis manos en los tubos de pintura de Rufino Tamayo, permíteme que te explique un microexordio relacionado con esta entradilla. Para mí es intolerable parangonar la obra pictórica de Rufino Tamayo con la de los otros tres presupuestos, digo yo, presupuestos grandes. ¿Por qué? Porque si me permites el ejemplo, la analogía, mejor dicho, esto sería como comparar el rugby que se juega en Nueva Zelanda con el que se juega en el resto del mundo. El rugby de Nueva Zelanda es sencillamente otro deporte distinto, tiene más penetración, tiene muchísima más movilidad y tiene muchísima más sutileza. Bien, te explico esta analogía relacionada con Tamayo. Lo primero que llama la atención en la obra de Tamayo es su estratosférica utilización del concepto de tonalidad. Te recuerdo, tonalidad o matiz es todo lo que gira, lo que pivota en torno al cromatismo y que tiene que ver con que un color siga siendo ese color y no se salga hacia las parcelas que pertenecen a los colores vecinos. No digamos ya a los contrarios. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que cada color tiene una profundidad de matiz, una profundidad de tono, lo que en plástica llamamos una tonalidad, que acepta que ese color pueda emigrar hacia sí mismo sin a su vez salirse de ser él mismo. Otro dato insoslayable hablando de la pintura de Tamayo es que asistimos a una clarísima vibración prehispánica, precolombina, pero sin embargo no asistimos a un folclorismo en relación con esta identidad prehispánica. Te lo explico mejor en puntos subsiguientes. Un grasísimo error, el quizá más importante, en el que incurrieron los así llamados tres grandes de la pintura mexicana del siglo XX, fue el de barrer todas las esencias primigenias de lo aborígeno, de lo indígena, del territorio que hoy conocemos como el México moderno y, por supuesto, hacer que esta circunstancia dejase en sombra trabajos como el de Rufino Tamayo, que intentaron todo lo contrario. Cuando uno se hiperlocaliza, puede caer en un crasísimo error, como te digo, que es el de nacionalizar el hecho en el que está trabajando. En este caso, la pintura mexicana de los tres grandes se convirtió en una estúpida nacionalización del hecho pictórico, cuando en realidad Tamayo estaba, si quieres, nadando de espaldas. Si estos nadaban a estilo libre, Tamayo siempre nadó de espaldas a esto. ¿Por qué? Porque siempre tuvo claro que un pintor se debe a la pintura universal y no a la pintura nacionalista. Ahora mismo tú puedes estar pensando, bueno, ya que eran los tiempos, comienzos del siglo XX, Revolución Mexicana, primera década del siglo XX, bueno, era la época de pintar esto. Bueno, esto ya es discutible porque un artista plástico jamás se debe a la política contemporánea, a la política, si queremos ampliar la franja, a la política moderna, porque la única política de un artista plástico es la mismísima pintura. De modo que estos tres grandes esclerotizaron su práctica. Casi en lugar de crear pintura revolucionaria o filorevolucionaria, permíteme el neologismo que me voy a inventar ahora, incurrieron en una pintura revolucionarista. Quisieron crear un método, quisieron crear un estilo para el que ni siquiera existía hueco en la pintura universal. ¿Por qué? Porque a la pintura universal no le interesan las corrientes nacionalistas. La pintura se interesa por sí misma, bien
la práctica de Tamayo anduvo siempre en esta vía. ¿Quiere esto decir que Tamayo no fue indigenista, que no fue, si me lo permites, indiano? No, no quiere decir esto. Quiere decir que Tamayo pintó con sutileza en relación con la defensa, con la apología del indigenismo y sobre todo con el respeto a lo aborigen, a lo indígena, y aquí está la gran línea roja, a lo prehispánico, a lo precolombino, a lo que tenía que ver con todo lo ancestral que estos pueblos anteriores a la llegada de los españoles y de los portugueses habían trazado como mapa cosmogónico. Y atención a este adjetivo, cosmogónico. La cultura mexica, la nahuatl, la zapoteca, todas las que se te ocurran del actual México, tenía una cosmogonía, mientras que los españoles teníamos un imperio. Bien, el imperio siempre pierde contra una cosmogonía. ¿Y por qué? Porque un imperio siempre es temporal, pero el cosmos es eterno. Su explicación también. Otro dato insoslayable tratando a Tamayo es que se trata de un pintor que crea una obra que admite más de una lectura. Da a luz analogías. ¿Qué significa que dé a luz analogías? Pues que un cuadro puede estrictamente ser analizado de forma también exhaustiva en lo estrictamente morfológico, pero también admite que podamos trazar encuentros con otro tipo de artes o de saberes, filosofía, antropología, sociología e incluso historia contemporánea. Te lo explico mejor en el siguiente cuadro. Fíjate en este cuadro animales, aquí vemos unos perros y vemos delante unos huesos y vemos un tratamiento tanto pictórico como dibujístico que tiene que ver casi con lo estridente, tanto en lo cromático como en lo estrictamente lineal, ¿sí? Bien, ¿qué segunda lectura podemos trazar? Bueno, fíjate, los perros, en lugar de ser dos seres vivos que recién saciaron su hambre, podemos decir que estos perros son soldados o que son la mismísima guerra. Podemos decir que esos huesos son cadáveres ya osificados, osamentas, de muertos pretéritos, precisamente en esa guerra. Y podemos hablar de que toda esa estridencia a nosotros como espectadores nos sume en una sensación anímica que no es, digamos, precisamente apacible. ¿Ves? Ya hemos trazado dos lecturas, la morfológica y la antropológica, sociológica, filosófica y hasta histórica. Antes te decía que el tratamiento del color en la obra de Tamayo es estratosféricamente sutil. ¿A qué me refería con esto? Te amplío un poquito esta circunstancia. Me refería a que casi siempre él trazaba un cierto motivo, llegaba a un gris, digamos, que podía funcionar como en lo que en plástica llamamos la cama del color, y a partir de ahí iba superponiendo capas diluidas de lo que conocemos también en plástica como veladuras. Una veladura, te lo recuerdo, es una porción de pintura que acoge dentro de sí más disolvente que el propio pigmento que le da nombre a ese mismísimo color. Bueno, pintar por veladuras es pintar por sucesivas capas de color muy diluido que no tiene por qué ser el mismo y que, bueno, es casi necesario que no lo sea, y que así van consiguiendo estas sucesivas capas que la superficie de un color X del que hayamos partido se vaya tiñendo de capas enriquecidas de superposición de pigmentos diluidos. Y esto tenía que aterrizarnos en uno de los motivos recurrentes en la obra de Tamayo, las sandías, que él siempre asoció con un hecho fundamental en su vida. Con 11 años, ya habiéndose trasladado a Ciudad de México, trabajó ayudando a su tía como frutero en el mercado de la Merced. Bueno, él siempre decía que nunca
tuvo interés por comer las frutas y las verduras, pero sí por disfrutar, por gozar de sus colores, de sus intensísimos colores. Todos estos colores asociados a la fruta y a la verdura tropicales ecuatoriales. Bueno, este fue un motivo recurrentísimo, como te digo, en la obra de Tamayo, pero también fíjate por qué lo fue. Ya no en lo emotivo, si quieres, en lo emocional, en lo sentimental en su caso, sino en el hecho de que una rodaja de sandía ya lleva asociada de forma implícita la idea de sonrisa. Tanto es así que en muchos retratos Tamayo sustituye una cabeza humana por una rodaja de sandía que evidentemente se convierte en un retrato sonriente. Pero es que aquí también Tamayo, digamos que mató dos pájaros de un tiro. ¿Por qué? Pues porque las sandías caminan en una linde cromática, la del rojo, que admite muchísimos vecinos sin salirse de ese rojo. El rojo, evidentemente, puede caminar casi hasta la frontera del naranja, pero pasando también por el rosa, digamos por el rojo lechoso, rosa. Bueno, también puede asociarse con un poquito de azul y entonces caminar hacia las fronteras del violeta. Bien, como ves, el rojo de las sandías también se convirtió en un laboratorio de color para la obra de Tamayo. Y ahora permíteme que te traiga una obra curiosísima. Esta obra es la obra en la que estaba trabajando Tamayo cuando falleció en 1991. Tuvo una longevísima vida, vivió 91 años y fíjate, a punto de cumplir 92, ¿en qué está trabajando Tamayo? Está trabajando en una línea muy somera, en una figura de, digamos, dibujo muy ágil que está incrustada en un fondo gris. Él ya había huido del blanco, siempre lo hacía, siempre comentó que lo primero que hacía cuando pintaba un cuadro era huir del blanco de la tela, y aquí vemos ese gris que está fagocitando esa figura. Pero también fíjate que en la cara vemos una dislocación de los dos ojos y un arrepentimiento, lo que en Italia, en el Renacimiento, se llamó pentimenti, arrepentimientos, el plural de pentimento. Bueno, aquí Tamayo no tuvo tiempo, digamos, la muerte le visitó antes de poder deshacer este arrepentimiento, y así la figura, o su rostro mejor dicho, está denotando la presencia de 3 ojos en lugar de 2. ¿Esto fue un capricho? Probablemente no. No estamos aquí hablando del Tamayo más mágico, más cosmogónico. Va pintando un retrato al uso de una mujer. Pero, como te digo, no tuvo tiempo de eliminar este arrepentimiento. Pero así podemos disfrutar de cómo él trazaba este dibujo tan recio, tan valiente, tan, si lo prefieres, tan seguro de sí mismo, y después iba asociando a estos volúmenes ya prefijados un montón, como te dije, de veladuras posteriores. Y también permíteme que traiga aquí el retrato de Olga Tamayo, la mujer que lo acompañó durante más de 60 años, no solamente de carrera, sino también años vitales, que lo acompañó hasta su muerte. Bueno, aquí fíjate que existen 2 guiños a las culturas prehispánicas: la circularidad en la mejilla de Olga y esos ojos sin pupilas que evidentemente nos remiten a la cerámica precolombina. ¿Ves? En Rufino Tamayo siempre está presente esta herencia, pero con guiños sutiles. Hoy te quería hablar sucintamente. Si lo hiciera de manera exhaustiva, este vídeo se nos iría a más de 20 horas, de la obra de Rufino Tamayo, un pintor que se circunscribió constantemente a una pintura antilocalista y, por supuesto, antinacionalista. Se dio cuenta
rapidísimo de que su pintura debía inscribirse en lo universal. Y bien, este es el trabajo de los grandes artistas plásticos. Por eso yo considero que Tamayo es uno de los grandísimos pintores de la historia de la pintura. Punto. No necesitamos el epíteto mexicana. Y por supuesto, los tres grandes de la pintura mexicana del siglo XX, evidentemente, se dedicaban a otra cosa, se dedicaban a una artesanía folclórica hiperlocalista que evidentemente carecía de valor pictórico. Esto es una opinión personal por la que he sido y probablemente seguiré siendo muy criticado en muchísimos foros, en muchísimos cenáculos, pero que sostengo. La pintura de los tres grandes del siglo XX en México no admite lecturas serias en lo morfológico. No posee carácter de relevancia universal. Sin embargo, con Tamayo asistimos a la Champions League de la pintura. Él sí jugaba en la división de honor. Hoy te he querido hablar de Rufino Tamayo, alguien que cuando ingresó en 1991 en el Colegio Nacional, cuando ya se convirtió en uno de los próceres de México, recibió la contestación de Jesús Kumate, del académico Jesús Kumate, quien le dedicó en su discurso de contestación las mismísimas palabras que años antes Molière había recibido al ingresar en la Academia Francesa. Usted no necesitaba este honor. Nosotros necesitábamos el honor que usted nos concede ingresando aquí. Me llamo Jack Babylon y llevo 46 de mis 54 años dedicado al estudio y la práctica de las artes plásticas, la literatura y la música. ¿Te ha servido este vídeo? Por favor, dale al like, suscríbete a mi canal. ¿Qué te parece la obra de Rufino Tamayo? Déjamelo, por favor, en comentarios. Hazte miembro de este canal, babilónico de platino, de oro, de plata o de bronce, como prefieras. Y nos vemos en el siguiente. Arigato gozaimashita.